Muy buenas noches, público conocedor de lo bueno. Gracias por escuchar nuevamente este podcast en donde tratamos temas de estudios culturales. En esta nueva edición hablaremos de las tendencias actuales de los estudios culturales. Ya hemos estado viendo antes cómo surgieron los estudios culturales y cómo se abordaron en el siglo XVIII, en el siglo XIX. A partir de este podcast vamos a hablar de temas como más actuales del siglo XX en adelante, ya que existen muchos temas de la juventud y las problemáticas que les son inherentes que no fueron investigadas, que no fueron tomadas en cuenta o no con mucha frecuencia por los estudiosos, valga la redundancia, de los estudios culturales. Bueno, esto se debe a que pues la preocupación central de muchas cosas, de muchas disciplinas en el mundo, pues se centran en los adultos, ya que vivimos en un sistema adultocentrista, como ya lo conocemos, no solo androcentrista, sino adultocentrista. Entonces, muchas veces se infantiliza a las juventudes y no se les permite ni expresarse ni ser tomadas en cuenta como un objeto de estudio. Y bueno, generalmente la preocupación central de los adultos sobre nosotros los jóvenes ha girado históricamente en relación con la formación y el control que estos puedan ejercer sobre nosotros, ¿no? Como ya mencioné antes, no se nos ve como un ente pensante o como alguien que tenga la capacidad de autodeterminación y por lo tanto se nos convierte en objeto sujeto del aprendizaje y la formación necesaria y solo se basan en lo que se necesita para nuestra adaptación a la vida productiva y social, es decir, a nosotros por lo general se nos forma únicamente para supuestamente llegar a ser funcionales, sin darse cuenta que muchas de las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad ya son funcionales, ya son importantes y tienen su relevancia y tienen su importancia que debería ser estudiada. Uno de los primeros temas que me gustaría abordar es el de los estudios sobre la juventud, específicamente en México. En México han surgido en el nuevo siglo, en el siglo XX, a partir del siglo XX, nuevas como organizaciones o grupos culturales o, ¿cómo se podría decir? Identidades culturales diversas, entre ellos los emo, los punk, no sé cómo se diga, los rockeros y los chavos banda. También ¿cómo se llama? También los cholos, que surgieron en el norte de México y al sur de Estados Unidos. Y los chavos banda pues surgen en el centro del país y al sur. Y me gustaría mencionar que los cholos últimamente son como muy estigmatizados o han sido objeto de burla en los memes que se hacen hoy en día, pues se les ve como lo peor, lo más bajo que existe. Y esta cultura tiene una historia bien interesante. Este movimiento surge como nada. Este movimiento es uno de tantos movimientos heredados del movimiento chicano de los años 60, que estaba en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Y más allá de lo caricaturizado que lo tienen, este movimiento o esta cultura surge como una marca de identidad nacional. Es esta forma de querer estar unido aún estando en otro país, es seguir unido a lo mexicano, a nuestro país y a nuestra nación. Y también surge como una resistencia social, cultural y política de la población mexicana que vive desde hace un siglo y medio, en Estados Unidos. Y pues principalmente busca defenderse
de o hacer frente a una cultura anglosajona que trata de imponer rasgos fuertemente racistas hacia los extranjeros o los migrantes. Como podemos darnos cuenta que muchas de las personas que se van a vivir a Estados Unidos, pues en algún punto llegan a americanizarse, por así decirlo, olvidan su idioma, se avergüenzan de su color de piel, etcétera. Entonces, este movimiento se podría decir que es una forma de seguir unido a su patria, y pues eso está muy interesante. También el término cholo nace en la época de la conquista española, ya que cholo se le conocía a las personas que eran mezcla entre un mestizo y una mestiza. Entonces de ahí es donde surge el nombre de los cholos. Las características más importantes o más conocidas de los cholos y las cholas es que, como muchas otras, tienen muchos simbolismos. Entonces, por ejemplo, ellos utilizan el paliacate, que para ellos representa sus orígenes prehispánicos. Si lo usan con un triángulo hacia arriba, representa una pirámide azteca o un penacho. Y no es una vestimenta que ellos utilicen así porque sí, o algo naco como se le conoce, sino que, por ejemplo, ellos utilizan marca, ¿cómo se podría decir? Su ropa va de acuerdo a su estado de ánimo o a muchas cosas. Son muchos simbolismos que ellos utilizan. Por ejemplo, los lentes oscuros, si los traen puestos es que se encuentran ignorando a los demás y que no quieren interactuar con nadie. Si los usan en la cabeza, significa que, bueno, ese solo los puede utilizar el líder del grupo. Y si los traen atrás, quiere decir que no están solos en la zona en la que se encuentren, están respaldados por su pandilla. El color de su pantalón también puede llegar a ser un simbolismo, ya que si utilizan un pantalón rojo significa que son del norte, y si utilizan uno azul significa que son los cholos del sur. Al igual que las redes que utilizan en el cabello, ellos tratan de representar a través de ello que se encuentran encerrados en su mundo y que eh, y que no se preocupan por lo que opinen de ellos. Si su pantalón es negro, también representa que quieren algún rival, que están buscando pelea. Y si es blanco, significa que van en paz al lugar en donde ellos acudan. También utilizan el número 13 cuando hacen grafitis o cuando ellos se nombran, porque la letra número 13 del abecedario es la M, o sea, M de México. Por ejemplo, en Colombia usan el número 3 porque la C es el número 3, y en Guatemala utilizan el número 7. Entonces, más allá de lo que de las ideas o el concepto en el que podamos tener a los cholos, son una cultura bastante ordenada, bastante que tienen una cultura con muchos simbolismos, con mucha historia, y de ello pues no se habla, más bien se utiliza como burla, pero pues los estudios culturales precisamente nos dan las herramientas para ver más allá de lo que el mundo nos presenta, para analizar todo más allá del privilegio, de la burla, y empezar a entender las culturas como un todo, como una estructura, y empezar a ver más sobre eso, y conocer. Claro que existen muchos aspectos de los cholos que pues no me parecen, digamos, correctos o lo que sea, porque pues también puede llegar a ser una cultura bastante violenta, y también tienen unas reglas a las cuales se sigue viendo a la mujer como una moneda de cambio, como un objeto, porque existen reglas en las que si una mujer se quiere incluir a la pandilla o algo así, pues tiene que pasar sexualmente hablando por todos los de la pandilla. Entonces, claro que hay cosas que o hay cosas que no nos pueden parecer correctas, y la violencia es una de ellas, pero por eso es importante conocerlo, estudiarlo, y para poder señalar todas estas cosas, tanto digamos lo bueno como lo malo. Y bueno, esto se relaciona mucho también con la moda, porque
Bueno, así como les venía mencionando, muchos de los jóvenes actualmente nos burlamos de cualquier persona que piensa o que viste diferente que nosotros, pero no entendemos, como les mencionaba, las causas estructurales de las cosas, ¿no? Ya hablamos de cómo los cholos tienen muchísima, o sea, ellos antes de vestirse piensan un chingo más, piensan un buen más las cosas y tienen mucho más significado que lo que muchas veces nosotros hacemos, que consumimos por consumir, vivimos en una sociedad netamente capitalista, consumista y pues a veces compramos por comprar, por aparentar, muchas veces la moda la seguimos como una tendencia para que nos dé estatus o para que nos permita tener un valor en la sociedad. Eso es lo que nosotros pensamos y seguimos de las modas. Muchos de nosotros, claro, hay personas que por el contrario prefieren, no sé, comprar en tianguis para no contaminar o bueno, yo conozco muchas personas que, sobre todo feministas, que gracias a la conciencia que el feminismo les da, que el ecofeminismo les da, eh, deciden dejar de consumir ropa por un año o por 2 años, solo comprar cuando es necesario. Y claro que esto es muy, muy difícil. Yo lo he intentado personalmente, pero pues así crecimos, así nos formamos en este sistema consumista en el que cuando éramos niños había una fiesta del Día del Niño y teníamos que comprar nuestra nueva mudada y así en Navidad también teníamos que estrenar porque si no, pues qué iba a decir la gente, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo de que la ropa y la moda la vemos como algo que nos puede dar un estatus o una buena imagen ante la sociedad. Entonces, no digo que eso esté mal o que estén mejor los cholos, porque la violencia sigue existiendo en todas las culturas, desgraciadamente, y sobre todo la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero sí creo que es importante siempre replantearnos qué estamos haciendo, qué estamos consumiendo, porque es parte del análisis de los estudios culturales, creo, ¿no? Pero bueno, hablando del sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia es algo que todos seguimos, ya sea los emo, los cholos, los rockeros, los fresas, todas estas culturas que han surgido a lo largo de los años del siglo XX y siglo XXI. eh, el sentido de pertenencia es algo que nos da, o algo que nosotros buscamos a través de las culturas juveniles. Formar parte de nos da como una estabilidad, una identidad, es lo que nosotros buscamos, que no ser parte de la masa, sino no sobresalir, sino formar parte de algo que para nosotros nos hace diferentes de los demás. Y muchas de estas veces en las que nosotros nos organizamos o nos autoorganizamos, pues buscamos cumplir precisamente algunas de las funciones que el Estado y la sociedad han dejado de lado. Por ejemplo, brindarnos diferentes espacios educativos y laborales para desarrollarnos. Hablando de esto, me gustaría tocar el tema de las becas de AMLO, que, bueno, existe un grupo muy, muy grande que se conoce como los ninis, que son personas que, por su acrónimo, es personas, bueno, siglas, acrónimo, no sé, significa personas que ni trabajan y que no estudian. Entonces, este grupo de ninis había sido olvidado, ignorado durante muchísimos años. Esta no es una propaganda de la Cuarta Transformación, sino que había sido olvidado o ha sido olvidado durante muchísimos años por el país, ¿no? O por el mundo. Entonces surge esta nueva, digamos, este programa de becas de jóvenes construyendo el futuro que se supone busca brindar oportunidades laborales a los jóvenes, oportunidades laborales que no existían, porque sabemos que a nosotros los jóvenes pues siempre nos piden experiencia cuando salimos de la universidad y buscamos un trabajo, pero como nos matamos estudiando 5 años, 4 años, no tuvimos tiempo, resulta que no tuvimos tiempo para prepararnos ni para buscar un trabajo. Entonces surge, ¿no?, este programa. Para mí este programa no es más que otra forma de explotarnos y de corromper la sociedad porque, bueno, no se puede, no se puede tapar el sol con un dedo y lastimosamente en México
estas becas están siendo mal empleadas, ya que hay de muchas. Una, o vienen estos empleadores y les dicen a los jóvenes, porque lo he escuchado y me lo han dicho, te doy la beca, pero o te inscribo al programa, pero me das cierta parte al mes, o me das la mitad. Incluso una vez me dijeron o sea, la beca es de 3,600 al mes, y una vez me dijeron, te doy 1,000 al mes y tú me vas a dar lo demás. Y yo de no manches, pues mejor no me des nada, porque, o sea, es una forma de decir, no llegues a trabajar, yo nada más te doy la beca. Entonces, ¿esto de qué sirve? Es otra forma nada más de corromper. ¿Y por qué hablo de otra forma de explotar? Porque también se supone que en estas becas tienes que ir al lugar y te tienen que capacitar para que tú puedas ser un empleado algún día de esa empresa. ¿Y qué pasa? Yo vi a mis compañeros, cuando hice servicio social, vi a mis compañeros becarios y desgraciadamente no te están capacitando para formar parte de la empresa en algún momento de tu vida. Te están capacitando para hacer un sacacopias, para hacer un estacionacarros o cualquier otra cosa, menos hacer el trabajo que se supone que deberían hacer. Y muchas veces, bueno, la beca se supone debe ser de 8 horas el trabajo y muchas veces te hacen llegar 10 horas, 12 horas y pues por eso es que yo creo que es otra forma de explotar y otra forma de pues que las grandes empresas saquen su tajo, porque pues por lo que ya he mencionado, ¿no? Eh, y en resumen de todo esto, de lo que venía hablando, es que desafortunadamente los disque avances logrados en cuanto a la condición de los jóvenes, los y las jóvenes, no han impactado en la elaboración de diferentes políticas hacia este sector en el país. No existen políticas reales, no existen, ¿cómo se podría decir? Eh, no hay herramientas reales para que nosotros nos desempeñemos ni laboralmente, no tenemos espacios libres de violencia, las mujeres y ni los hombres, ni las mujeres, ni los niños, ni las niñas, no tenemos espacios libres de violencia, eh, no tenemos espacios en los congresos donde podamos tener voz y podamos ser escuchados, o son pocos y estos mismos están corrompidos también, porque pues tenemos, por ejemplo, en el Congreso del Estado de Chiapas, tenemos a la diputada más joven, como de 24 años, pero pues ciertamente esta mujer es es hija de un político, entonces digo, no quiero pecar de suponer, pero pues lo que se ve no se pregunta, ¿no? Entonces, pues no tenemos espacios reales en los congresos, como les decía, para que nuestra voz sea escuchada. No tenemos acceso a oportunidades para acceder a un automóvil, a una casa. Eh, es muy difícil en estos tiempos, aunque todo el mundo hable de que para nosotros ya todo está más fácil. Para nosotros los jóvenes ya es muy difícil poder acceder a tener una casa propia, un coche, un coche nuevo y propio. Esto es muy difícil. Y claro que estamos hablando de las clases medias y bajas, porque las clases altas, pues, es otra historia, ¿no? Y bueno, y esto es debido a que la pobreza y la desigualdad social, la desigualdad económica, no es vista por los políticos, o sí es vista, pues, pero se hacen de la vista gorda, como un problema estructural, como lo que es. Prefieren estos políticos otorgar becas para sí, esa beca de manutención, cuando la realidad es que si no existiera tanta desigualdad social, ni siquiera tendríamos que tener becas. O sea, no atacan el problema de raíz, obviamente porque a ellos no les conviene atacar el problema de raíz, porque un sistema capitalista y un sistema en el que existen pobres y ricos, precisamente existe por eso, porque sin las personas que están abajo, sin la base, que somos nosotros los pobres, no existirían los ricos, no podrían ellos seguir viviendo de la forma en la que viven. Y bueno, otro de los temas es que tampoco tenemos educación sexual y esto impide muchas cosas. No tenemos información sobre enfermedades de transmisión sexual, no tenemos acceso a una interrupción del embarazo, legal, obviamente. No tenemos
información clara sobre métodos anticonceptivos ni acceso a ellos. Es muy difícil, sobre todo en Chiapas. Y bueno, esto mismo tiene mucho que ver con que somos juventudes y nuestro sector social, como les mencionaba al principio, es muy infantilizado y no se ve como algo que deba ser estudiado, como algo que deba ser tomado en cuenta. Más allá de una queja, es como este podcast nos sirve como para ir viendo los avances, que si bien han sido algunos, no son suficientes, pero claro que como jóvenes también nosotros debemos dejar de vernos a nosotros como unos niños, como personas sin autonomía y sin determinación social. Nosotros debemos empezar a alzar la voz para que, pues igual no nos escuchen, ¿verdad? Pero siempre, nunca está de más alzar la voz e involucrarnos. Es muy triste ver personas que teniendo 18 años no formen parte de nada. No hablo del PAN, el PRI, ningún partido político, pero quien lo quiera hacer, pues chido, ¿no? Sino que hablo de cómo nosotros tenemos 18 años, bueno, yo no, pero llegamos a tener 18 años y la primera razón por la que se nos ocurre sacar nuestra credencial, nuestra INE, es para ir a comprar trago, ¿no? O para que nos dejen entrar al antro. Entonces, ni siquiera lo vemos como... Y ya cuando vienen las votaciones, porque ya me pasó, ni siquiera sabemos quiénes son las personas que están en esa planilla, pues sí, en esa hoja donde vamos a marcar. Y, y pues lo hacemos a lo loco, no, igual iba a quedar el que impongan, ¿verdad? Pero no tomamos una decisión consciente, no tomamos una decisión responsable y eso es muy peligroso, porque entonces, ¿qué cambio va a haber? ¿Qué cambio esperamos, no? Entonces, por eso es que yo creo que es muy importante que nosotros como jóvenes nos involucremos socialmente en cualquier problemática. Existen muchos movimientos actualmente. Tenemos el movimiento feminista, tenemos el movimiento ecologista, tenemos el movimiento eh, antirracista, tenemos los movimientos indígenas, eh, tenemos una serie de, por ejemplo, en Chiapas, tenemos el movimiento que es de defensores de la tierra, tenemos a los defensores de las personas desplazadas de sus, de sus pueblos originarios. Entonces, creo que es importante que más allá, o sea, no es solo señalar, sino también empezar a accionar, empezar a trabajar en nosotros y lograr o al menos intentar hacer un cambio en la sociedad, porque sin la ayuda de todos y todas nosotras no va a moverse México nunca.